El final de la cultura woke. Bueno, ahí os he recogido el titular de un artículo de un medio español, Voz Populi. Dice: la muerte de la cultura woke. Y hay distintos artículos que se están publicando también en distintos medios de Occidente con una orientación similar, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que la cultura woke está siendo, en principio, amenazada, ¿no? Y que de la amenaza a la muerte puede haber muy poco espacio en este caso. Bueno, a nosotros esto no nos sorprende demasiado. Ya hace año y medio, creo que fue hace año y medio aproximadamente, sí, ya establecimos una hipótesis que algunos de vosotros conoceréis, en el que decíamos que estas corrientes del posmocapitalismo van a probablemente desaparecer o ser radicalmente amortiguadas en un plazo de entre 5 o 10 años. Bueno, dependiendo sobre todo de en qué medida están relacionadas con la captación directa de beneficios por parte de las corporaciones, que esto hace que probablemente que las resistencias a que estas culturas desaparezcan sean mayores, pero cuando esto no es así, pues por ejemplo en el caso del posmofeminismo o en la manipulación de las minorías sexuales, pues que esta caída puede ser muy rápida. Hay una base objetiva, lógica, de la rapidez de esa caída, y es que estas corrientes son tan absurdas y tan destructivas que solo se mantienen, y esto lo hemos hecho más de una vez, solo se mantienen mientras nadie dice nada, ¿no? Mientras en el consenso de ese partido único europeo no hay alternativas de peso. Entonces, bueno, pues todo el mundo intenta mantenerse dentro de lo que es políticamente correcto, ¿no? Y por miedo a ser precisamente marginado, ¿no? Pero en el momento en que esto se empieza a cuestionar, y esto está sucediendo pues poco a poco en todas partes, pues esto se derrumba, va por sí mismo, porque es que es muy evidente que son corrientes absurdas y destructivas. Y ya sabéis de qué estoy hablando: del posmofeminismo, de la manipulación de las minorías sexuales, del catastrofismo climático, de la manipulación de la explotación masiva de migrantes, del fomento del individualismo y de la destrucción de las comunidades humanas o debilitamiento de las comunidades humanas en general, ¿no? Bueno, pues esto es lo que va a estar en cuestión clarísimamente en los próximos años, ¿no? Bien, vamos a ver. Esto requiere también un esfuerzo de interpretación sobre qué se está moviendo al respecto, quién lo está moviendo y, y por qué, ¿no? Porque claro, aquí que también va a haber, ya está habiendo, movimientos oportunistas. Es decir, en la medida en que se ve que estas culturas, precisamente porque son absurdas y destructivas, pues van a ser cuestionadas, pues ya sabéis, desde el poder inmediatamente se intenta ocupar ese espacio. Es decir, está viendo que va a haber una reacción social contra esas culturas, pues voy a prepararme, voy a ocupar ese espacio de reacción, ¿no? Bueno, por eso es interesante también en esa reacción tener en cuenta lo que decíamos el otro día sobre la disidencia controlada. Es decir, puede haber movimientos que ahora se agarren a estos conceptos, que aprovechen esta dinámica social de reacción contra estas corrientes absurdas para posicionarse, pues, electoralmente, por ejemplo. Pero, sin embargo, esto lo van a hacer con carácter oportunista, y eso lo vamos a ver porque, por ejemplo, en el ámbito económico pues van a ser neoliberales, y en el ámbito geopolítico pues van a ser atlantistas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que jugar con esos elementos para valorar qué es lo que hay detrás de esos movimientos. Pero eso sí, haciendo siempre el esfuerzo de pegarse a la realidad, de analizar las cosas como son. Es decir, si como consecuencia de estas dinámicas los primeros que se mueven en contra de la cultura woke son, bueno, pues grupos de carácter corporativo, pues eso no quiere decir que no debamos cuestionar las culturas woke, al contrario, quiere decir que hay que hacerlo cuanto antes,
para evitar que sea aprovechado, esa reacción sea aprovechada de forma oportunista. Bien, el cuestionamiento de la cultura woke puede venir también por distintas razones, no solo ese movimiento oportunista, también porque el resto del mundo se lleva, iba a decir décadas, pero bueno, por lo menos años riéndose de nosotros a cuenta de estos temas, ¿no? Se dan cuenta de que son culturas, corrientes absolutamente absurdas, destructivas, y cómo nosotros las seguimos, nos dejamos arrastrar por ellas de una forma absolutamente absurda y se ríen de nosotros. Se ríen, bueno, con una cierta vergüenza ajena, pero se ríen de nosotros. Y claro, el peso creciente de los países emergentes y de los países en desarrollo, sobre todo de los países emergentes, que rechazan todas estas culturas woke, pues esto de una forma u otra va empapando también nuestra sociedad progresivamente, primero en círculos alternativos y cada vez más lo irá haciendo en movimientos oportunistas. Es decir, los grupos políticos de cualquier tendencia que se empiecen a dar cuenta de lo que viene, se darán cuenta de que así como apostar por lo woke ha sido un plus electoral durante un tiempo porque todos los medios se posicionaban a favor de estas culturas, pero que ya puede estar empezando en cualquier momento a ser un factor negativo, incluso electoralmente. Entonces, los que estéis en grupos políticos o con capacidad de influir sobre ellos, pues tener esto muy en cuenta. Mucho cuidado, porque ya esto es distinto según países, según zonas, según ambientes, pero, por ejemplo, entre los jóvenes ya hay clarísimamente una reacción anti-woke en ese 10, 20, 30% que se alimenta informativamente de Internet. La reacción es cada vez más evidente y esto va a saltar al conjunto de la sociedad en los próximos años. Que estén preparados porque la reacción va a venir. Y esa reacción absolutamente lógica en sí misma, pero va a ser utilizada por los primeros que se muevan. Y va a ser aprovechada por los primeros grupos políticos que se muevan al respecto. Bien, ya sabéis, si no estáis suscritos, por favor, darle a la tecla de suscribirse o suscribirme y dejarnos preguntas o comentarios. Un saludo.